Éxodo capítulo 12. La Pascua. Este capítulo se puede dividir en 4 partes: el sacrificio pascual, la fiesta de los panes sin levadura, la 10ª plaga y la salida triunfal de Egipto. Estos temas giran en torno al cumplimiento de la promesa de libertad hecha por Jehová a su pueblo elegido. La palabra de Dios es fiel y podemos confiar en Él tranquilamente. En este capítulo se enfoca la Pascua de 2 maneras. Al principio es proyectada al futuro en anticipación de la liberación, y con una fe obediente se instituye la primera Pascua. Después es proyectada al pasado, ya que es establecida como una fiesta anual conmemorativa para mantener viva la memoria de lo que Dios hizo para redimir al pueblo de la esclavitud egipcia. La Pascua es la fiesta más antigua de Israel y el Éxodo el momento del nacimiento de la nación. Estos 2 eventos están ligados inseparablemente. Cada vez que se celebra la Pascua, se recuerdan los poderosos hechos divinos que iniciaron la historia nacional. El tema y el propósito de la Pascua inicial estaban basados sobre la esperanza de la salvación de los primogénitos y sobre la fe en que serían liberados de la esclavitud egipcia. La fe se concretó con la realidad histórica y después se formalizó la institución de la Pascua como fiesta anual. En contraste con las otras fiestas principales de Israel, la Pascua fue establecida como un festival familiar que se celebraba en el hogar. Si la familia era demasiado pequeña, podía compartir el cordero con el vecino inmediato, de acuerdo con el número de personas que hubiesen. Posteriormente, las autoridades judías estipularon que el número mínimo que podía reunirse para celebrar la Pascua eran 10. Sin embargo, habitualmente los participantes eran mucho más numerosos. El cordero debía ser sacrificado el día 14 del mes, al atardecer. Para los judíos el día empezaba a las 6 de la tarde, así que el sacrificio ocurrió el día 14 y la cena se celebró aquella noche cuando ya era el día 15 del mes de Abib. El rito de sacrificar al cordero era responsabilidad de cada familia y era un acto de fe y obediencia. Parece que el sacrificio se hizo a la puerta de la casa y con un manojo de hisopo empapado en la sangre untaron el dintel y los postes de la puerta de las casas en donde comerían el asado. La sangre simbolizaba la vida. La plaga que iba a venir era la de la muerte, la cual amenazaba también a Israel. Por medio de la sangre del cordero, el símbolo de la vida, puesta sobre los postes y los dinteles en las entradas de las casas, Dios prohibía con esto la entrada del destructor. Para Israel, tanto como para los países vecinos, la entrada de la casa se consideraba un lugar sagrado. La gracia divina se ve en la sangre, el regalo de la vida del Cordero. Y todavía es así para el creyente. Por medio de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios se impide que la muerte espiritual entre a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras vidas. Y así podemos encontrar en el Cordero de Dios la vida eterna. El comerlo era un acto de identificación con el animal sacrificado. Llegaba a ser parte de la vida del participante. Debían comerlo todo o quemar en el fuego lo que quedara. Al ser dedicado al Señor, el cordero participaba de santidad y lo santificado nunca debía ser profanado. El cordero debía ser preparado lo más rápidamente posible. No debía ser comido crudo ni pasado por agua, pues los 2 métodos tomarían demasiado tiempo. Debían comerlo apresuradamente para salir de inmediato. El pueblo de Dios debía ser un pueblo peregrino, preparado siempre para marchar en cualquier momento. El pan era símbolo de la aflicción sufrida en Egipto.
Las hierbas amargas también representaban las amarguras que pasaron allí. Con esperanza y un sentir de urgencia debían comer con las sandalias puestas, el bastón en la mano y los cintos ceñidos. Los cintos ceñidos eran una expresión idiomática tomada de la vida diaria de la época. Cuando los hombres descansaban en casa, llevaban una túnica larga y suelta sobre su ropa interior. Sin embargo, cuando tenían que moverse rápidamente para trabajar o para ir de viaje, la túnica les estorbaba. Entonces se recogían las orillas del manto y las metían bajo una faja ceñida alrededor de la cintura. Así podían moverse libremente sin enredarse en los extremos sueltos de las túnicas. Se decía que alguien estaba listo para trabajar o para la batalla o para emprender un viaje. Se decía que tenía los lomos ceñidos. La palabra Pascua proviene de un verbo que al parecer quiere decir pasar de largo o pasar por alto. El Cordero Pascual es tipo del Mesías. Cristo es nuestra Pascua. Tenía que ser un cordero y Cristo es el Cordero de Dios, y así se le llama con frecuencia en Apocalipsis, manso e inocente como un cordero, y como dice en Isaías 53, que no abrió su boca delante de los trasquiladores. Tenía que ser macho de un año, en la flor de su edad. Cristo se ofreció también en la flor de su edad. Había de ser sin defecto, apuntando a la pureza del Señor Jesús, cordero sin mancha. Había de ser apartado 4 días antes, lo cual anunciaba la designación del Señor Jesús para ser nuestro Salvador. Es de notar que habiendo de ser crucificado Cristo en la Pascua, entró solemnemente en Jerusalén 4 días antes, el mismo día en que el Cordero Pascual era puesto aparte. Había de ser muerto y asado al fuego, para indicar los tremendos sufrimientos del Señor Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Debía ser matado por toda la comunidad, y Cristo sufrió a manos de los judíos y de los romanos, de toda la multitud de ellos, para bien del Israel espiritual, de los que se iban a salvar. Y no le quebraréis ningún hueso, lo cual expresamente se dice que se cumplió en Cristo. Y esto denota la fuerza inquebrantable del Señor Jesús. La comida solemne del Cordero era tipo de nuestro deber hacia Cristo. El Cordero Pascual era matado para comerlo. Así nosotros debemos asimilar a Cristo por fe, como hacemos con lo que comemos, y debemos recibir de Él fuerza espiritual y alimento, como recibimos fuerza y alimento de la comida temporal. Todo Él tenía que ser comido. Quienes se alimentan de Cristo por fe deben alimentarse de Cristo entero. Deben tomar a Cristo con su yugo, a Cristo con su cruz y a Cristo con su corona. Tenía que ser comido en el día, inmediatamente, sin dejarlo para el día siguiente. Cristo se nos ofrece hoy y ha de ser aceptado hoy. Había que comerlo con hierbas amargas en memoria de la amargura de su esclavitud en Egipto. Cristo será dulce si el pecado nos es amargo. Había que comerlo en postura de marchar. Cuando nos alimentamos de Cristo por fe, hemos de dejar totalmente la norma y el dominio del pecado, dispuestos a dejarlo todo por Cristo, teniéndolo todo por gran ganancia, la gran ganancia en Cristo, ceñidos y calzados con el bordón de extranjeros y peregrinos. La muerte de los peregrinos de los egipcios llegó. Si Faraón hubiese recibido el aviso que se le dio respecto a esta plaga y en consecuencia hubiese dejado marchar a Israel, ¿cuántas vidas habrían sido preservadas? Pero esto es lo que la infidelidad obstinada acarrea a los hombres. Llegó desde el trono hasta la mazmorra. El príncipe y el labriego están al mismo nivel ante los juicios de Dios, porque con Él no hay acepción de personas. Aprendamos a temblar ante Dios y a temer a sus juicios.
y a estar agradecidos de Él por la preservación diaria de nosotros y de nuestras familias. Finalmente llegó el golpe culminante. Fue una noche dramática e inolvidable para Israel y para los egipcios. En 3 versículos seguidos se hace referencia a la noche. A la medianoche el Señor pasó por los primogénitos de los egipcios, desde el mayor del faraón hasta los menos importantes, los presos y todo primerizo del ganado. Solo los israelitas escaparon. Aquella noche se levantó un gran clamor en todo el país, e inmediatamente el faraón llamó a Moisés y a Aarón. Con temor y pavor, retirando su amenaza anterior, les ordenó salir tal como ellos habían pedido, echándoles por completo de la tierra tal como Jehová lo había dicho. El golpe final llegó con un milagro que está más allá de cualquier explicación y quedaron derrotados todos los dioses de los egipcios. Jehová demostró, sin duda, que es el Dios soberano. Y salieron los hijos de Israel de Egipto, libertados por la mano poderosa del Señor. Unos siglos antes, un hebreo, José, había engrandecido a Egipto. Ahora otro hebreo humillaba a esta gran nación, Moisés. Con los israelitas salió también una gran multitud de toda clase de gente. Entre ellos habían elementos étnicos diferentes. El pertenecer a Israel no era asunto de raza, sino de fe. Cualquiera que aceptara el señorío de Jehová podría ser incluido en la lista de los que salieron libres de Egipto. Jesús fue el Cordero de Dios, que llenó en todo sentido los requisitos de la ley pascual y los sobrepasó. El Cordero Pascual era una víctima involuntaria e inocente escogida para ser sacrificada. El Cordero inocente, Cristo, se dio voluntariamente como sacrificio para el pecado del mundo. No se rompieron sus piernas y esto quedó como símbolo y promesa para todos. Su sacrificio, el sacrificio de Cristo, es perfecto y nada, absolutamente nada, podemos agregarle. Bendiciones.